inervando a los músculos de la expresión facial y es sensitivo porque lleva las sensaciones gustativas del tercio anterior, de los 2 tercios anteriores de la lengua. Este es un corte a nivel de la protuberancia, en donde la parte que ven ahí atrás, ese hueco es el cuarto ventrículo. Y la descripción de la parte motora no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque la motoneurona superior que viene de la corteza, que es un tracto córtico nuclear, pues es información voluntaria. Entonces, esta neurona o motoneurona superior hace sinapsis en el núcleo motor, y del núcleo motor sale la motoneurona inferior. Si se fijan, le da la vuelta al abducen, ya lo habíamos platicado, le da la vuelta al abducen y forma el colículo facial que veríamos en la parte posterior del cuarto ventrículo. Pero lo rodea y sale hacia la cara anterior de la protuberancia. Bueno, esa es la parte motora. ¿A dónde va? Pues va a ejercer su función en la contracción de músculos de la expresión facial, ¿verdad? Todos los músculos de la expresión facial. Aparte si se fijan a un lado, está otro núcleo, que es el núcleo de función parasimpática, y es el salivatorio superior. Ahorita vamos a ver cuál es su función parasimpática. Ustedes díganme, ¿qué función parasimpática tiene el facial? La producción de saliva. La producción de saliva, ¿no? Y si tiene la producción de saliva, ¿de cuáles glándulas? De las paralinguales y sublinguales. Submandibulares. Okay. Entonces es importante porque la salivación, ahorita vamos a ver, que puede también ser de la parótida, pero la parótida no está incluida entre la función parasimpática del facial. Son la sublingual y las submandibulares, ¿verdad? Esto es importante. Vean, la parte sensitiva son las sensaciones que vienen del gusto, los 2 tercios anteriores de la lengua, e ingresan al tallo. Esas neuronas que traen estas sensaciones que fueron estimuladas por las papilas gustativas, quimiorreceptores, llegan y hacen sinapsis en un núcleo que se llama núcleo solitario. ¿Sí lo ven? Ese es el sitio en donde llegan las aferencias sensitivas. Las del gusto llegan y hacen sinapsis en este núcleo. Esas neuronas que traen estas sensaciones hacen sinapsis en el núcleo solitario. Nada más que ese núcleo solitario es un núcleo muy grande en longitud y tiene una parte superior. En la parte superior es donde hace sinapsis la vía gustativa del facial, porque la vía gustativa del osofaringio, que trae las sensaciones gustativas del tercio posterior de la lengua, también llegan al solitario, nada más que llegan a la parte inferior del solitario, ¿de acuerdo? Entonces comparten el mismo núcleo. O sea, si lo ven y dicen, oye, pues llegaron al mismo núcleo, sí, nada más que en la parte superior del núcleo llega las del facial, y en la parte inferior llegan las del glosofaringio. Y también ahí pueden llegar sensaciones que están relacionadas como sensitivas del vago, ¿sí? Se ha encontrado que se puede percibir gusto en la región retrofaringea, allá en la faringe posterior y superior, y que es del vago. Y esas también llegan a ese núcleo. Entonces es un núcleo común para el facial, para el glosofaringio y para el vago. La parte superior, el facial, y en la parte inferior llegan las aferencias gustativas del glosofaringio. De ahí estimulan o hacen sinapsis con una neurona. Vea, esa neurona decusa y se va a la región del tálamo, ¿sí? Donde hace relevo, como cualquier vía sensitiva, y del tálamo
llega a la corteza somatosensitiva, a la 3-1-2, donde se capta. No, perdona, ni siquiera llega. Si es la del gusto, va a llegar, es un área que está hasta la parte de abajo en la circunvolución, post central, pero casi en una zona muy relacionada con la región temporal. Ahorita, si quieren, buscamos una imagen, que es el área de Brodmann, me parece que es la 38, que es donde se percibe la sensación del gusto en la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Entonces esa es la vía sensitiva. Cosas importantes, pues que es el núcleo solitario que comparte con el glosofaringio. Una vez que se percibe las sensaciones, hay comunicación, hay una neurona que comunica con el salival, con la parte parasimpática del facial, y ese núcleo salival es el salival superior. Núcleo salival superior, que es la parte parasimpática del facial. Lo que va a producir es salivación y de las glándulas, habíamos dicho, las sublinguales. También es interesante porque comparte los núcleos salivales con el glosofaringio. El glosofaringio también se encarga de salivar, pero su parte efectora iría a estimular la parótida, ¿de acuerdo? Y aquí el salival superior es del facial y el salival inferior es del glosofaringio. Entonces son pares craneales que tienen funciones relacionadas, son muy parecidas, pero comparten núcleos, pero no son las mismas, ¿de acuerdo? Llegan al núcleo solitario, ¿no?, en la parte superficial, en la inferior glosofaringio, y en la parte efectora el salival, el que saliva, el que produce la salivación en la superior es del facial, y el salival inferior es del glosofaringio, y todos forman un nervio que tiene su salida como origen aparente a nivel de la unión entre el puente y el bulbo, ¿verdad? La emergencia del facial. Es un nervio mixto. ¿Dudas con este par craneal? ¿No? Ya sabemos, constan su origen real, qué funciones tiene, con qué estructuras guarda relación, y dentro de su función, cómo comparte estructuras nucleares con el glosofaringio. Ahorita lo vemos al glosofaringio y lo vemos en contexto. ¿Alguna duda con él? ¿Con el facial? ¿No? ¿Cómo lo explorarían? O sea, si yo voy a hacer exploración neurológica y quiero explorar pares craneales, ¿qué maniobras tengo que hacer para explorar el facial? Pues supongo que le podría pedir que haga como gesticulaciones, ¿no? Perfecto. Como que levanta esto, así. Sí, normalmente le dices, pele los dientes, apriete la boca, frunza el ceño, abra los ojos, cierra los ojos, los párpados, pues súbalo, ríase, chifle, ¿sí? Y con eso ustedes pueden ver todos los movimientos de la expresión facial. Cuando hay un defecto, pues notarían que parte de la musculatura no se mueve. Puede ser todo el lado de la cara, una parálisis hemifacial, es decir, toda una mitad paralizada, o puede ser que solamente estén paralizados los músculos de la parte inferior de la cara. Eso es importante, les voy a decir por qué. La inervación del facial, vean, hay neuronas que vienen de la corteza y llegan a los núcleos del facial. Y del núcleo del facial sale la motoneurona inferior. Aquí lo importante o lo interesante, por lo que pueden ver que se paralice toda la hemicara o se paralice solo la parte inferior, es de que los músculos de la mitad de la cara hacia arriba están inervados de manera bilateral, es decir, llega la motoneurona de un lado y de otro. Por lo tanto, si hay una lesión de la motoneurona superior, la otra motoneurona superior del otro lado
la sustituiría en función. Entonces, esos son los músculos, son los responsables de los músculos por arriba de la mitad de la cara. Los músculos por debajo de la mitad de la cara, o sea, la parte baja de la cara, están inervados solamente por la motoneurona superior contralateral, es decir, que venga de la corteza del otro lado. Por eso cuando se lesiona la motoneurona superior, donde deja evidencia o secuela, verían que están paralizados los músculos contralaterales, pero de la parte baja de la cara. Entonces, cuando vean un paciente con la parálisis de los músculos de la mitad de la cara hacia abajo y solamente de esa mitad, entonces busquen el daño en la motoneurona superior contralateral, porque es la que se encarga de su inervación. Si yo veo que está paralizada toda la cara, la mitad de la cara, arriba y abajo, o sea, en la parte superior, la parte inferior, entonces sospechen que está lesionada la motoneurona inferior, ¿sí? Porque ahí ya la afectación es de los dos grupos musculares. Entonces, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Pues que los grupos musculares de la cara son inervados de manera diferente, los de la mitad de la cara hacia arriba y los de la mitad de la cara hacia abajo, ¿de acuerdo? Y en eso hace muy fino el estudio del par craneal número 7. Léanlo. Ahorita traté de explicárselo lo más claro que pude, pero vean que hay inervación bilateral para los músculos por arriba de la mitad de la cara. Y solamente los músculos de la mitad de la cara hacia abajo solamente están inervados por una motoneurona superior, pero de la corteza contralateral. Y eso les da la parte fina en la clínica. Una vez que vean una parálisis débil, van a decir, bueno, pues está lesionada la motoneurona superior izquierda, dando manifestaciones en el grupo muscular inferior del lado derecho. Se ven paralizados, ven cómo se les desvía la comisura labial hacia abajo, ¿de acuerdo? Léanlo, porque eso pues, es muy específico. Sabemos que tiene función, hay una motoneurona superior y una inferior, pero vean esa situación tan específica del par craneal número 7 del facial, ¿de acuerdo? Bien, pasamos con el 8. Par craneal número 8, vestíbulo coclear. ¿Qué cuestiones específicas hay en qué tipo de par craneal es, qué función tiene, dónde tiene su origen aparente, o sea, si es vulvar o es protuberancial, ustedes me dicen, y vamos a ver funcionalmente cómo son en realidad dos pares craneales incluidos en uno solo. Son estructuras vecinas, pero no tienen nada que ver una con la otra. Sus funciones son diferentes. A ver, describamos. ¿Dice? ¿Qué tipo de... Es el núcleo del vestíbulo y el de la cóclea, ¿no? Y el vestíbulo es del equilibrio, bueno, el vestíbulo es del equilibrio y la cóclea es de la audición. Y bueno, emerge de la fosa lateral del bulbo y pasa por detrás de las raíces del nervio facial, o sea, del nervio número 7. Y bueno, antes era llamado también acústico. Estatoacústico, era lo nominaban así, estatoacústico o vestíbulo coclear. Muy bien. Bien, estos, miren, todas las sensaciones que llegan al sistema nervioso pueden llegar del cuerpo en general, que serían las somáticas. ¿Cuáles son las de tacto, presión, vibración, cosquilleo, prurito? Todas estas sensaciones se consideran somáticas generales.
¿de acuerdo? Sensaciones que vienen del cuerpo y son somáticas generales. Hay otras que se consideran somáticas especiales. De las somáticas especiales está incluida la visión y está incluida la audición y el equilibrio. Entonces, este es un órgano de los sentidos, es un órgano especial, una sensación especial, pero de las consideradas somáticas especiales. ¿De acuerdo? Miren, somática general, cualquier sensación, tacto, olor, temperatura, presión, vibración. Todas esas son somáticas generales. De las somáticas especiales sería la visión y sería la audición junto con el equilibrio. ¿De acuerdo? Los otros tipos son las viscerales. Sensaciones viscerales generales, pues es la sensación que capta cualquier víscera cuando se distiende o cuando se comprime, ¿sí? Una sensación, una aferencia visceral general. Y hay sensaciones viscerales especiales, que son el gusto y la olfacción. O sea, el par craneal número 1 y las aferencias sensitivas del 7 junto con el 9 dan el sentido del gusto. Esos son considerados viscerales especiales, ¿de acuerdo? Entonces, se los voy a ver si quedó claro. ¿Qué tipo de sensación es la visión? Especial. ¿Somática o visceral? Somática. Especial. Perfecto. Somática, visceral, la visión y la audición y el equilibrio. Viscerales especiales, díganme las viscerales especiales. El gusto. El gusto y la olfacción. Perfecto. Entonces, somáticas generales. Temperatura, presión, vibración, tacto, cosquilleo y prurito. No sé cómo se dice. Sí, prurito, está bien. Prurito. Esas sí, son somáticas generales, somáticas especiales. Viscerales generales, cualquier estímulo visceral o sensación visceral, y las viscerales especiales serían olfacción y el gusto. Perfecto. Entonces el vestíbulo coclear, las sensaciones del vestíbulo coclear son consideradas de las sensaciones somáticas especiales junto con la de la visión. Entonces, una está relacionada con el equilibrio como función general y la otra con la percepción de los estímulos auditivos, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Su origen ya más o menos Samuel nos lo dijo, en la emergencia ahí entre el bulbo y la protuberancia, pero es considerado un bulbar. Bueno, habíamos dicho que era protuberancial, ¿verdad? Y vamos a ver, si hacemos un corte en la parte, la más alta del bulbo, por eso yo tengo a veces mis dudas, porque si este es un corte del bulbo en la parte más alta, ahí es donde ya encontramos el núcleo. Entonces, pues tengan mucho cuidado en cuando analicen e interpreten, ¿vale?, dónde está el origen real. El origen real, pues sí, este es un corte de la médula oblongada del bulbo raquídeo en la parte más alta. Si se fijan, aquí están las olivas, están las pirámides antes de que decrucen. Bueno, en esta zona, si hacemos un corte, lo que veríamos allá atrás es parte del cuarto ventrículo. Y en la parte lateral está el núcleo vestibular. ¿De dónde vienen estas vías? Si es un sensitivo, pues debe traer sensaciones. ¿De dónde las trae? Pues las trae de alguna estructura que está metida en el oído medio, en el oído interno. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Pues son los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, ¿sí? Estas estructuras es el sitio en donde se genera, donde se estimulan los receptores propios del movimiento de la cabeza. Si movemos la cabeza, hay estructuras como esta, que es el utrículo, el sáculo, y esto se percibe, y de hacer un movimiento se transforma en la despolarización de una neurona que sale de ahí, que son las neuronas que forman el nervio vestibular. Ese nervio vestibular llega al tallo cerebral
en el sitio más alto del bulbo y en la parte más inferior de la protuberancia, digamos que es en el bulbo alto, y ahí hace sinapsis con otras neuronas. Entonces el nervio vestibular llega a hacer sinapsis en el núcleo vestibular y de ahí emergen otras neuronas que van al cerebelo, entran en el cerebelo, en el pedúnculo cerebeloso inferior, llevando información del movimiento de la cabeza, el movimiento que generó el estímulo para la despolarización de estas neuronas, ¿de acuerdo? Y una vez que se integra la información en el cerebelo, ¿se acuerdan que llegaban a estimular las células musgosas? Bueno, las trepadoras que despolarizaban hacían sinapsis con las células de Purkinje, y estas hacían sinapsis con los núcleos profundos del cerebelo, el dentado, emboliforme, globoso y el fastigio, ¿se acuerdan? ¿Que lo vimos? Sí. Okay. De ahí, esas neuronas que entraron al cerebelo hacen esa vía y hacen sinapsis en los núcleos profundos. De los núcleos profundos va a salir una vía que se llama fastigio vestibular. Entonces, del núcleo fastigio del cerebelo hay neuronas que van a los núcleos vestibulares del tallo y de ahí emiten una señal extensores y a bloquear los músculos flexores. Entonces es la manera como un estímulo con los movimientos de la cabeza que se generan en el utrículo, en el sáculo y en los semicirculares, llegó al tallo cerebral y de ahí una segunda neurona llegó al cerebelo para propiciar una respuesta motora no refleja, sino, bueno, es refleja porque no llega hasta la corteza, que culmina con la flexión, con la activación de músculos extensores, ¿sí? Para corregir posición y postura de acuerdo a un movimiento que la generó. Esa es la vía vestibular, por eso está involucrada en esta vía el cerebelo, ¿sí lo ven? Entonces, tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio. Entonces, movemos la cabeza y mantenemos el equilibrio por participación de esta vía junto con el cerebelo. ¿Qué sucede cuando se altera? Si esta vía está alterada, pues hay alteración en la percepción del estímulo, de los movimientos e incoordinación para corregir. Es el paciente, por ejemplo, que tiene síndrome de Meniere, es decir, pacientes que se levantan y no mantienen el equilibrio, se van de lado o están mareados continuamente, padecen de vértigo, ¿sí? La terminología correcta es vértigo. Se levantan, se marean y tardan en coordinar movimientos para corregir postura. Eso es cuando hay un proceso degenerativo en la vía vestibular del equilibrio de este parque nervioso. ¿De acuerdo? Es un sensitivo, por lo tanto, que está involucrada pues la vía vestibular. En la vía vestibular está el cerebelo para corregir posición y postura. La otra parte es la parte sensitiva, pero de la audición. Por eso les digo, están en órganos muy cercanos, forman parte de ahí de una misma estructura anatómica, pero no tienen nada que ver con el otro. Se generan los estímulos, están generados en la cóclea, que es el sitio en donde se transforma un estímulo en ese momento mecánico, se transforma en eléctrico. Vamos a ver toda la vía. Una vez que el sonido se transmite por el aire, ¿verdad? Entonces un efecto físico entra al conducto auditivo externo y estimula el tímpano. El tímpano, una vez que se mueve los huesecillos propios del oído medio, que serían el yunque, el martillo, el estribo, el yunque y el martillo, ¿de acuerdo? Y al moverlos,
se transformó un estímulo físico, que era el sonido, se hizo mecánico en la membrana del tímpano y en los huesecillos, y este movimiento, esta parte mecánica estimula o favorece que se despolaricen los órganos sensitivos de corte que están ahí metidos en la cóclea. Entonces, un estímulo inicialmente físico culminó con la despolarización de una neurona. Esa neurona sale de esta estructura y forma el nervio coclear, ¿sí? Que llega al tallo. ¿A qué altura del tallo llega? Si se fijan, este es un corte de la médula oblongada o bulbo raquídeo en la parte más alta. Aquí está ya el pedúnculo cerebeloso inferior. Este es el pedúnculo que va a entrar al cerebelo, ¿de acuerdo? Aquí nada más que lo cortamos para que vean los dos núcleos a los que llega. Entonces llega en la parte más alta del bulbo e ingresa en dos núcleos, hace sinapsis en dos núcleos. Vean, el núcleo anterior, el coclear anterior y el posterior. Estos emiten, hacen sinapsis ahí y las neuronas decusan. ¿Qué pasó, Ana Paula? Es que supo muy raro mi perdón. Algo raro ahí. Muy bien. Entonces, estas neuronas decusan hasta el núcleo y aquí hacen una sinapsis después. Entonces, es una neurona. La segunda neurona salió del núcleo coclear y llegó al cuerpo trapezoide, que está en el lado contralateral del tallo, ¿se fijan? Y de ahí suben junto con otras vías sensitivas, formando un lemnisco, se llama lemnisco lateral, hasta el cuerpo geniculado medial. ¿Se acuerdan dónde hacía sinapsis la vía visual? En el tálamo. Se llamaba cuerpo genicular medial, de acuerdo. Digo lateral, y este es el medial. Entonces está a un lado, la parte medial, y este es el sitio del tálamo donde hace sinapsis, es decir, donde hace relevo. Entonces otra vía sensitiva que tiene que hacer relevo forzosamente en el tálamo, sería en el geniculado medial, ¿de acuerdo? Ya de ahí sale es una neurona, dos neuronas, tres hasta el tálamo, y del tálamo hacia la corteza sale la cuarta neurona, ¿verdad? ¿A qué corteza? A la corteza donde se van a percibir los sonidos. ¿Dónde está la corteza que se percibe los sonidos? Frontal, temporal, parietal, occipital. ¿Temporal? Sí, es la parte de la región temporal donde se perciben las sensaciones auditivas, ¿de acuerdo? Pero si se fijan, algunas neuronas llegan y hacen sinapsis en una estructura que está a un lado del tálamo, y que lo vimos cuando describimos el mesencéfalo, que eran 4 mamilitas, 2 colículos superiores y 2 inferiores, pues llegan a los colículos inferiores. ¿Se acuerdan qué función tenían estas neuronas? De comunicar los colículos inferiores con el tálamo y de ahí a la corteza. Pues son las neuronas, ¿no? Eran las que coordinaban el movimiento cuando escuchábamos un ruido, o sea, un ruido estridente. De repente hacemos movimientos reflejos, movemos el cuerpo, la cabeza y el cuello ante un ruido fuerte a través de esta vía. Es una vía refleja en donde están involucrados los colículos inferiores. Ahora ya entiendo cómo ese colículo inferior tiene que ver con reflejos auditivos. Entonces escuchamos un ruido fuerte y estimula para que después haya una respuesta motora de la corteza hacia los músculos del cuerpo para mover la cabeza y el cuello en relación con un ruido estridente, ¿de acuerdo? El colículo inferior está relacionado. Pero donde hace aferencia al tálamo es en el geniculado medial. En el lateral hace la vía visual, ¿de acuerdo? Y ya tenemos toda la vía. Es un sensitivo, o sea, solamente lleva sensaciones hacia la corteza. ¿A dónde llega? Pues a la corteza temporal, ¿sí? La región, no me acuerdo si era la 21 y 22, que son la auditiva primaria. Bien, entonces vestibular
sabemos que no llega hasta la corteza porque esa llega al cerebelo y de ahí ya hay respuestas motoras correctoras de la posición y equilibrio, pero lleva sensaciones, por lo tanto es un sensitivo. Este es un sensitivo compuesto de 2 vías, la vestibular del equilibrio y la coclear del audio. ¿De acuerdo? ¿Dudas en este? ¿No? Bueno, entonces pareciera que es un bulbar alto o un mesencefálico muy bajo, pero aquí todas estas son estructuras todavía del bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Ahí están los núcleos. En el anterior, veamos los núcleos del vestibular, pues es la parte más alta del bulbo. Entonces, el 8, pues anatómicamente lo tenemos que considerar un bulbar más alto, ¿de acuerdo? Sí, porque pues si ese es un corte del bulbo, pues se ve que está en el bulbo. Ahí están los núcleos. Aunque ese núcleo pudiera estar también tomando parte de la protuberancia, pero pues ese es un corte vulvar alto, ¿verdad? Ok. Entonces, porque si dije, es del 5 al 8, los que están en la protuberancia, y cuando vimos la descripción del bulbo decíamos, los que están en el bulbo son el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿no? Entonces, es un bulbar alto o un protuberancial bajo. Sería muy cruel que nos pregunten. Es más, ya hicieron un examen de neuro, ¿verdad? En el integrador. Sí, pero no me acuerdo, la verdad. No, ya lo contesté medio a lo burro. O sea, bueno, ahora ya van con conocimiento de causa y más les vale porque nada más tenemos una oportunidad, nos vale este último, ¿no? Entonces, no podemos fallar. Pero si se acuerdan de alguna pregunta, díganlo. Eso nos lo preguntaron porque sería muy cruel que les dijeran exactamente el 8 a qué corresponde, ¿no? Y denme una sola opción. Yo me acuerdo de de 2. Una era de que cuál era el nervio que constriñía la pupila. Y ahorita ya lo puedes contestar. O sea, como par general es el 3, pero ahí sería el nervio ciliar corto, ¿verdad? Que es el que va al músculo constrictor de la pupila. Ese ciliar corto, pues depende de la parte parasimpática del par craneal número 3, ¿verdad? Ya lo vimos. Ok. Ahora dice, sí, cierto. Pero cuando contestan el EIS número 1 y el 2, pues lo contestan como Dios les da a entender. Doctor, ¿por qué dejan las más difíciles hasta el final? O sea, deberían de dejarnos más oportunidades. O sea, a mí esto se me ha hecho la materia más difícil de todo el semestre ahorita. Y digo, te dan solo una oportunidad y te va mal y adiós. Y nos va a ir bien. O sea, estoy tratando de que la descripción del sistema nervioso, estoy tratando de que sea accesible, que tengan la posibilidad de analizarlo y de entenderlo. Entonces, yo creo que ahorita con lo que hemos visto, ustedes pueden contestar perfectamente un examen del sistema nervioso. Sí es difícil, pero pues tampoco es cosa del otro mundo, ¿no? Pues los neurólogos lo pueden estudiar porque no lo estudiamos nosotros. ¡Ay, sí! De renal estaba más complicado. Que yo me acuerdo que la parte de renal estaba más complicada. Ay, no, al revés. Mucho de iones. O sea, que yo sentía que venía muchísimo de renal. Pues sí, o sea, son más o menos el número de preguntas es igual, pero si el grado, por ejemplo, los que hicimos el examen de renal, pues nos gustó mucho la parte ahí de los transportadores, la parte molecular y eso ahí es donde los pueden afectar, pero ustedes ya lo dominan perfectamente, entonces ¿qué problema pueden tener? Bueno, continuamos. Entonces es el 8, bajo control. Par general número 9. Glosofaringeo. se encarga como del área sensitiva de la lengua, creo, o sea, lo que entendí, como de los gustos y así. Gusto? Y está relacionado también, o sea, lengua y faringe.
Y bueno, sus núcleos están, de su origen motor, están en la parte superior del bulbo raquídeo, según tengo entendido. Y yo había leído que la parte sensitiva, al ser un nervio mixto, estaban en 2 ganglios, pero eso no sé, porque eso no lo leí del Tórtora. Uno que se llamaba Anders o algo así, y otro que era Ehrenreiter o una cosa así, Ehrenreiter, que estaban en esos 2 ganglios, los núcleos sensitivos. Y bueno, ya ahí como para complementar, usted que estaba preguntando que cómo podíamos darnos cuenta si a lo mejor había falla de algún nervio. Por ejemplo, en este caso, pues te das cuenta a través del gusto y, por ejemplo, también a través del reflejo nauseoso, que dicen que también está relacionado con este nervio. Entonces, pues obviamente, si no tiene el reflejo nauseoso, pues puede ser que a lo mejor esté afectado Pues ahí, miren, vamos a platicarlo porque sí puede haber una interpretación. Recuerden que este es un sensitivo y trae las sensaciones del tercio posterior de la lengua, sensaciones gustativas. Esas sensaciones gustativas retrofaringeas, las más posteriores, yo te puedo decir, parecieran que son vagales. Y es del tercio posterior de la lengua y se transmiten, llegan y se integran en el bulbo, ¿sí? El bulbo raquídeo es donde están sus núcleos sensitivos. El núcleo al que llega es el que decíamos que comparte con el facial, que es el solitario. Nada más que llega a la parte inferior del núcleo solitario, que es este que te señalo aquí. Y de ahí una neurona que va al tálamo, y del tálamo, como sitio de relevo, a la corteza, a la corteza del gusto, que era el área que les decía, es una parte de la circunvolución somatosensitiva del arco central, pero que baja hasta la región temporal, y en esa zona ahí, la más baja de la sensitiva, de esa sensitiva, se capta el gusto, ahí es donde se integra. Ok, entonces si te fijas, el sitio donde te llegó es el sitio donde también llega el facial y tal vez el vago. Entonces se llama núcleo solitario, es donde llegan las sensaciones del gusto del glosofaringio, y hace una sinapsis, vean, con el núcleo salivatorio inferior. Es decir, llega la sensación del gusto, se integra aquí, hace sinapsis con la vía del gusto, pero también hay una neurona que comunica con este núcleo que se llama núcleo salivatorio inferior, que es el que va a producir la parte parasimpática del glosofaringio, que lleva, este nervio va a estimular la parótida, o innervar la parótida para la producción de saliva, como función parasimpática del glosofaringio. Entonces, el núcleo salivatorio se estimula por la comunicación que tiene con el solitario, pero también le llegan aferencias que vienen de vías autonómicas superiores, es decir, el hecho de que a lo mejor olemos algo, llegamos a casa, olemos la comida, y a través de las vías autonómicas va a estimular este núcleo salivatorio y empezamos a salivar. Eso es la parte en donde la salivación depende de la olfacción. Es decir, olemos algo agradable, atractivo, antes de gustarlo, todavía no lo hemos probado, pero el hecho de que lo olemos, entonces produce un reflejo y está mediado por la salivación parotidia por el glosofaringio, ¿de acuerdo? Esa es la relación. Y además, recuerden que es un par craneal que tiene que ver con la detección de estímulos de alta presión
en el seno carotídeo, es decir, en el sitio de la bifurcación de las carótidas hay varoreceptores. Esos varoreceptores llevan su información, son mecanorreceptores, se distiende, se estimula la neurona y viaja a través del nervio de Hering, del glosofaringio, y llega al tallo cerebral, a este núcleo, al solitario, pero trae información de los varoreceptores que están en las arterias carótidas. Y si se fijan, hay una pequeña comunicación con el vago y entre los dos regulan la respuesta ante una situación de aumento de la presión. Si aumenta la presión, se estimulan los varoreceptores, viajan por el nervio de Hering, glosofaringio, se comunica con el núcleo dorsal del vago que está aquí atrás y produce una respuesta vagal al corazón provocando bradicardia y a los vasos sanguíneos provocando vasodilatación. Entonces, efecto vagal en los vasos, vasodilatación, efecto vagal en el corazón, bradicardia, y con eso corrigen el estado de hipertensión que fue detectado por los varoreceptores. ¿De acuerdo? Entonces, es complejo este par craneal porque tiene una parte motora. La parte motora ni siquiera tiene mucha importancia. Vean, la corteza da una motoneurona superior que llega y hace sinapsis en el núcleo. Es una neurona córtico-nuclear o motoneurona superior del glosofaringio. Y de ahí sale la parte efectora del nervio que va solamente a un y que va, tiene su... ¿Cuál? Estilofaringio. Perfecto, muy bien. Entonces solamente es un músculo, ese estilofaringio, tiene que ver con movimiento de la diglución, pero no todos, porque todos los de la diglución están inervados por el vago. Entonces participa con un solo músculo y toda la demás función es muy sensitiva con el gusto y muy parasimpática con el control de la salivación por el núcleo salival inferior y muy parasimpática con el control de la presión, trabajando en conjunto con el vago para corregir alteraciones caracterizadas por alta presión, detectados en el callado de la aorta por el vago, para los receptores que están comunicados con el vago, y para los receptores que están en las carótidas, detectando la alta presión en las carótidas, que viajan por el nervio de Hering y el glosofaringio hasta el tallo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Trabajo control. Entonces, bueno, es que yo había escuchado nada más antes que solamente la estimulación del nervio vago, por ejemplo, no sé, cuando aspiran a una persona o así, provocaba bradicardia, ¿no? Como usted lo dijo, pero entonces es el vago y el glosofaringio, o sea, la combinación de ambos. Lo que pasa es que son dos vías. Quien capta los cambios de la presión en la aorta es el vago, pero quien capta los cambios en la presión en las carótidas, en la bifurcación de las carótidas, es el glosofaringio. Los dos viajan por sus vías independientes, pero la información que llega al núcleo solitario en el glosofaringio tiene comunicación con el dorsal del vago, que está aquí atrás, ¿sí? Y hay una neurona que está comunicando el núcleo solitario con el dorsal del vago, y es donde se vinculan ya la función del vago y la del glosofaringio, ¿sí? Entonces, la información que llevaba el glosofaringio llegó a su núcleo normal, pero se comunicó con el núcleo del vago, el dorsal del vago, y de ahí va a haber una respuesta ya vagal. Entonces, la respuesta sigue siendo vagal, Samuel, aunque las vías de llegada de las sensaciones de los varoreceptores fueron captadas por el glosofaringio. La respuesta a esos estímulos van a ser ya regulados o mediados por el vago. ¿Sí? Sí. Entonces, sí trabajan en conjunto y los dos están controlando o regulando la presión. Muy lógico, vean.
Cuando sale el gasto cardíaco, cuando está el corazón inyectando la sangre, la inyecta hacia una estructura que es la aorta, y la aorta se encarga de distribuir el flujo a todo el cuerpo, pero también hacia el cerebro, ¿verdad? El sitio en donde se da la división del flujo hacia todo el cuerpo y hacia el cerebro es el callado de la aorta, porque del callado están las carótidas hacia el cerebro y la aorta se sigue para irrigar todo el cuerpo, ¿verdad? No hay duda ahí, anatómicamente. Bueno, quien sensa la presión con la que sale la sangre, que va a ir a todo el cuerpo, esos sensores, esos vasoreceptores están en la aorta. Pero quien sensa la presión de la sangre que está entrando hacia el cerebro son las carótidas. Entonces, por eso los dos trabajan en conjunto. Uno sensa la sangre que sale por la aorta hacia la circulación general, que sería el vago, los vasoreceptores del vago, dependientes del vago, y la sangre que sale hacia las carótidas, que va hacia el cerebro, lo está sensando los vasoreceptores dependientes del gloso faríngeo. Los dos señales, las dos detección de estas presiones viajan por su nervio, una por el vago y otra por el gloso, y al final la respuesta la propiciaría o la daría el vago. El reflejo vagal hacia el corazón sería provocar bradicardia, y en los vasos vasodilatación. ¿De acuerdo? Por eso trabajan en conjunto, aunque la captación inicial y el viaje de las sensaciones inicialmente es cada uno por su nervio. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ok. Complejo, pero interesante. Hay que tenerlo en el siguiente. Ahí está el vago. El vago, ¿quién lo puede definir? Sabemos que es un vulvar, aquí abajo ya es vulvar. Sabemos dónde tiene su emergencia y vamos a ver dónde están sus núcleos, que es un tanto complejo porque sí son... ¿Qué funciones tiene el vago? ¿Sensitivo, motor o parasimpático? Mixto. Los Ah, es tres. mixto, ¿no? Y tiene parasimpático. Ok. Descríbame la vía sensitiva. ¿Cuál es en qué consiste la sensitiva del vago? La mayoría vienen de sus receptores, vienen de los órganos viscerales y por la vía parasimpática estimula la motilidad del músculo liso de las piernas. Pues desde la parte torácica, estructuras como el corazón, los pulmones, las vías aéreas, y en la digestiva ya ni se diga, estómago, intestino delgado, todo el grueso. Y son sensaciones viscerales, pero ¿habrá sensaciones somáticas? ¿Percibes somáticas? La que les decía, esas sensaciones en la retrofaringe pueden ser vagales. El reflejo del nauseoso Samuel hay que checarlo, porque puede ser una manera de explorar el vago. O sea, al meter una pajilla y estimular a la parte posterior allá de la retrofaringe y provocar el reflejo nauseoso, puede ser una manera de explorar el vago, la parte sensitiva. Y vi que decía que el gusto de la epiglotis también estaba relacionado con este nervio. Pero le digo, quién sabe por qué, pero en el par craneal 8 sí nos hablaba un poco acerca de esa función motora. A lo mejor... Bien. Ahí tómenlo en cuenta, la parte esa posterior de la retrofaringe y la parte más alta de la retrofaringe pueden ser vagales, capta sensaciones del vago y pudiera haber sensaciones gustativas de esa zona y que llegan al núcleo solitario como parte sensitiva. Y la parte motora, ¿qué músculos son los que inervan el vago?
Si el gloso solamente es el estilo faríngeo y tiene que ver con la deglución, todos los demás de la deglución, ¿quién los inerva? Bueno, decía que de lo vocal, ¿no? Bueno, yo había visto que de lo vocal, de la caja vocal y de las fauces, decía tal cual. Ok, o sea, el vago pues incluye los músculos de la deglución, no masticatorios, esos son el par craneal número 5. Sí, los de la deglución y los de la fonación, es decir, los que ayudan a la fonación, porque ahí está el laringio tiene su origen en el vago y se encarga de la contracción de las cuerdas vocales, es la movilidad de las cuerdas vocales, y en un momento dado pues participan en la respiración, pero también participan en la fonación con la vibración de estas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte mecánica o motora del vago, es inervar los nervios de la deglución y de los que participan, de los faringios que participan en la fonación, ¿de acuerdo? A través del laringio, de los laringios, el laringio recurrente. Bien. Algo más. Y la parte parasimpática, pues ya ni se diga, ¿no? O sea, es vago, pues porque va a todas las estructuras intratorácicas, corazón, pulmón, todas las áreas ventilatorias, inerva todo el tubo digestivo desde el estómago, el intestino, favoreciendo o facilitando la función digestiva. Vean, cuando llega el alimento al estómago, distiende el estómago y a través de mecanorreceptores estimula el vago. La respuesta es, a través de la distensión del estómago, que sube, se integra en el tallo, regresa, y lo que propicia es de que un órgano efector como una glándula produzca una enzima o produzca algún elemento que va a participar en las funciones digestivas. Entonces es un reflejo inicialmente vagal por la distensión del estómago, integrado al nivel del bulbo sin llegar a la corteza, y una respuesta vagal. Entonces es un reflejo vagal que culmina con la estimulación de una glándula para la producción de una enzima de un proceso digestivo X, ¿de acuerdo? Doctor, es el único nervio craneal que va hasta el tórax, ¿verdad? Sí, bueno, es el único, porque los otros, aunque son muy largos, el último, aunque tiene y es medular, pues simplemente se quedan los músculos propios del cuello, que sería el espinal. O sea, que entre al tórax y inerve y tenga funciones, eso. Por eso es el vago, ¿sí? O sea, son pares craneales, o sea, son intracraneales, pero que tiene una parte que efectora que llega hasta órganos fuera del cráneo, que sean los torácicos. El espinal, que es un par craneal con un núcleo motor muy grande, que es vulvar y se prolonga hasta la médula, pues su acción es en la región cervical meramente, provocando la actividad contráctil del músculo esternocleidomastoideo y del trapecio, ¿verdad? Entonces no es ni siquiera nada que ver con el tórax. Entonces en ese sentido sí sería un par craneal que se mete al tórax y crea función. Toda la función miocárdica, pulmonar y ventilatoria, ¿de acuerdo? Bien, ¿algo más? Estos serían el corte a nivel vulvar, y vean la parte motora, cómo llega la motoneurona superior hasta el núcleo, y de ahí la parte efectora, que sería la motoneurona inferior, cómo sale a un lado de los pedúnculos cerebrosos inferiores. Importante, vean la parte autonómica, la parasimpática. Esta neurona que está aquí es la que les digo que hace sinapsis con la parte del glosofaringio que trae información de la carótida, y hace sinapsis con el dorsal del vago para corregir la presión
o provocar la bradicardia y la vasodilatación para corregir estados de hipertensión. Entonces está comunicado el 9, fíjate Samuel, el 9 y el 10 están comunicados por esta neurona y es donde se ve relacionado el trabajo de ambos en el control vascular, ¿sí? Y la parte efectora del parasimpática pues tiene que ver con la salivación. Entonces, la salivación del parasimpático es la parótida, ¿verdad? El facial es a través de la sublingual. ¿Dudas con este? No. 11 es el que decíamos, espinal es muy bajo, es medular bajo, o sea, de tallo, la parte más baja del tallo en el bulbo raquídeo, e incluye la parte más alta de la médula. Y su función va a dos músculos, el motor, y va a dos músculos, inervar el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Qué movimientos son los que facilitan estos músculos? Levantar los hombros. Uno es levantar los hombros. Así lo pueden explorar. Ustedes como exploradores se sitúan atrás del paciente afectado y le apoyan sus manos en los hombros y le piden que los levante. Si hay alteración en el espinal de un lado, no solamente van a levantar un hombro. Uno es esa elevación y otro, movimientos de la cabeza. Voltear la cabeza, ¿no? Mover la cabeza, girar la cabeza, y participan como accesorios en la inspiración profunda, ¿sí? Por el hecho de que vean el esternocleidomastoideo tiene su inserción en la mastoides y en la clavícula y en el esternón. Entonces, cuando se contrae, puede subir la caja, desplazar la caja torácica hacia arriba. A través de la inserción que tiene con el esternón y la clavícula, y junto con los intercostales, facilitar los movimientos inspiratorios profundos, es decir, cuando hay una inspiración forzada, ¿de acuerdo? Bien, ¿dudas con este? Pues es meramente motor. Vean cómo vienen las corticonucleares o motoneuronas superiores, y las inferiores saldrían ya de la médula, a nivel de la médula, en las astas anteriores. ¿De acuerdo? Doctor, Dígame. yo tengo una duda. Ay, perdón, quité mi cámara porque mi conexión está mal. Pero tenía una duda de lo de que en Tórtora dice que el accesorio ahora se toma como parte del parasimpático, pero antes se había descubierto como que era otro nervio, pero que en realidad tenía más función. ¿Y qué funciones parasimpáticas haría, Joana? Ahí es donde no me quedaría muy claro, o sea, que fuera parasimpático. Lo que sí no, se puede considerar como un espinal, Ajá, como que decían que al principio lo habían tomado como accesorio, pero que en realidad era más parte del vago, algo así. Yo creo que la confusión es de que es un par craneal, pero como les decía, es muy bajo, o sea que tiene su origen real y el aparente, sus núcleos son núcleos muy grandotes. Motor involucra la parte más baja del bulbo y la parte superior de la médula. Entonces yo creo que la confusión es no que tuviera actividad parasimpática, porque no me queda claro dónde, porque es motor, pero su función, en lugar de considerarse que fuera un par craneal, hubo quien lo consideraba inicialmente como un espinal, de los que regulan la movilidad de los músculos o regulan la actividad muscular del tronco, del cuello, tronco y extremidades, es decir, los 31 que están abajo en la región de para los espinales. Hay quien consideraba que este no debería ser un par craneal, sino más bien un espinal. Pues es un espinal bajo, ¿no?
que es lo que yo consideraría. ¿Esa era la duda, Joana? Sí, ya lo Sí, entendí. porque Gracias. parasimpático no le veo qué función parasimpática pudiera tener. O sea, involuntaria, autonómica y con actividad del sistema nervioso parasimpático, yo no la encuentro. Pero sí, tal vez quien diga que debe ser considerado un espinal, ese sí. ¿Por qué? Porque vean esta relación que guarda aquí, ya está en C1 a C5, o sea, ese nivel tan bajo, pues sí pareciera que es espinal. ¿Sí? ¿Esa era la duda? Sí, gracias. Ok. Sí. Okay. Sí, mira, aquí está en esta, ve, hay terminaciones en C3, C4, C5, que van al C5, que va, más bien, aunque sea el efecto en estos músculos, por eso se siguen considerando que es par craneal, porque son músculos que vienen desde arriba, del bulbar bajo, pero pues como es tan grande ese núcleo motor, llega hasta acá, pues dirían que es una espina. Pero nosotros lo vamos a considerar como el 11º par, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bien, y el 12, que es el último, ¿cómo lo pueden definir o caracterizar? Motor. ¿Es motor, sensitivo, mixto, qué? Nada más motor. Lo que yo no entiendo es cuando dice motor somático y motor, ¿qué decía? Motor braquial y motor autónomo. ¿Cómo? Sí, o sea, si es motor, pues debe ser, si es somático, pues es la actividad del sistema nervioso somático, culmina en un músculo, pero es un músculo cuando decimos que hay actividad motora, pero autonómica, es decir, la activación es de un grupo muscular, pero de musculatura lisa, involuntaria, y que cumple funciones autónomas. Por ejemplo, contracción de una arteria o la contracción del músculo liso en las vísceras intestinales o en el intestino, favoreciendo el movimiento peristáltico. Esa es actividad motora, pero de tipo visceral. Y si es autónoma, es inconsciente y es involuntaria. Es músculo liso, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, Jimena, entre una somática, que es músculo estriado voluntario, y una visceral, que sería inconsciente, no autonómica y no consciente, gobernada por músculo liso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Almudena? Sí, dígame. ¿Y branquial? Branquial. No lo sé. ¿Cómo está el texto? Lo que pasa es que no interpreto cómo está el texto. ¿No lo leyeron? O sea, es que en el tórtora, en la tablita del resumen, viene que motor y entre paréntesis branquial. Motor y braquial. O sea, ¿haciendo referencia al plexo o qué? ¿No? Es Porque que está... si Yo sé. A ver, ¿qué dice Andrea? Dice que Que no me acuerdo haberlo leído, pero bueno, ahorita me lo dice. Dice que los branquiales son los que inervan los músculos esqueléticos que surgen de los arcos faringeos. Ok. Y los somáticos surgen de las somitas cefálicas. Ok, es en relación al origen embrionario, ¿verdad? Ok, está bien. Bueno, por eso lo ponen como un apartado especial. Y muy bien. ¿Algo más? ¿No? Entonces no hay duda con el hipogloso. Este es ¿qué musculatura inerva? La lengua. Lengua. ¿Qué músculos de la lengua? En esta zona hay músculos extrínsecos, o sea, que están por fuera de la lengua, y los propios de la lengua. ¿Cuál de ellos son? Son todos, ¿no? Excepto el palatogloso. Ok, ¿qué función tendría? ¿En qué participaría, digamos?
sacar la lengua. O sea, si se inerva, los músculos de la lengua tienen que ver con procesos digestivos, facilitar procesos digestivos. También en la fonación, el hecho de que ustedes hablen, si no tuvieran lengua, pues no pudieran pronunciar palabras. Pues modula la fonación, modula el movimiento ahí del alimento dentro de la cavidad oral. ¿Y cómo lo exploran? Es un motor, entonces si le dicen cómo explorarían una actividad motora, el hipogloso. ¿Podría ser como que saque la lengua o que hable? Sí. Entonces le dicen saque la lengua y ustedes exploran. Si saca la lengua parejita al frente, no hay problema. El problema viene cuando se desvía. Si se desvía es porque hay una alteración en la actividad funcional de este músculo, de este nervio. Cuando está afectado, ¿estos cuáles son? ¿Se acuerdan qué músculos son? El genio-gloso, diogloso, palatogloso y estilogloso. Todos estos se mueven, son propios actúan moviendo intrínsecamente la lengua. Y tiene una particularidad, la motoneurona que inerva el geniogloso, que ese es el encargado de sacar la lengua y apuntarla hacia el frente, es el geniogloso. Ese músculo es el único que es inervado por el hipogloso de la corteza contralateral, es decir, controlado por la corteza contralateral. Por eso cuando saca la lengua, lo que verían es de que se desvía hacia un lado, y eso es por efecto del geniogloso o por afectación del geniogloso. Si todos los demás están paralizados, notarían que estuviera la lengua atrófica del lado afectado. ¿Sí? Entonces, la evidencia es que saque la lengua y si se desvía, es del mismo lado donde está la afectación neurológica. Y observen si hay atrofia de la lengua, porque si hay atrofia de la lengua es porque están afectados todos los músculos. Si no hay afectación de la lengua, solo está afectado el geniogloso. Por eso se desvía hacia ese lado, pero no afecta a los otros músculos, y el daño búsquenlo en la parte contralateral del cerebro, es decir, del tallo, pues, del sitio donde se generó el nervio. No sé si me va a entender. Puede ser que estén afectados todos los músculos cuando la motoneurona inferior es la dañada. Cuando es la superior y se inerva solamente el geniogloso, no hay atrofia muscular y la lengua se desvía hacia el lado afectado. ¿Sí? Esa es en parte la exploración, eso lo van a ver en propedéutica más adelante. Pero la manera correcta de explorarlo es su actividad motora. ¿De acuerdo? ¿Algo más con el hipogloso? Entonces vean, la información viene de la corteza motora, voluntaria, y viene de los dos lados. E inervan, dan sinapsis en el núcleo motor del hipogloso. Y este sale a un lado de las pirámides en la región vulvar, ¿se acuerdan? Allí emerge, es el sitio de origen aparente. A nivel de en el canal que hay, la depresión que hay entre las pirámides y las olivas. ¿Se acuerdan que se formaba ahí una depresión? Exactamente en ese hueco es donde sale el hipogloso, en la descripción que hacíamos de la anatomía del bulbo. ¿Dudas con este par craneal? ¿No? Bueno, en términos generales terminamos. Vamos a continuar con la parte descriptiva, anatómica descriptiva, pero ya de las últimas estructuras que están relacionadas con el
funcionamiento del, del sistema nervioso, tanto del central como del periférico. Entonces, con los pares craneales terminamos la descripción anatómica del periférico. ¿Sí? Ya vimos espinales y ya vimos craneales de manera general. Ahora vamos a ver la descripción pues anatómica y fisiológica del líquido cefalorraquídeo. Este líquido que es producido en el sistema nervioso en estructuras muy particulares. ¿Qué estructuras son las que producen el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué células? En los plexos coroideos, las células epidimarias, ¿no? Okay, eran consideradas de las células constitutivas de las gliales, o sea, de las células de la glía, no neuronas, ¿verdad? Entonces son células productoras de líquido cefalorraquídeo y están en una estructura muy particular que se llama... Los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Pues de todos, ¿no? Porque los plexos coroideos están en los laterales, hay producción en los ventrículos laterales, hay producción en los plexos los coroideos del tercer ventrículo y en los del cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? Es una producción constante de líquido. ¿Qué cantidad se produce normalmente? 400, no me acuerdo. O sea, tendría más o menos una producción de alrededor de 500 mililitros al día, ¿sí? Pero esa producción es constante, se está produciendo y se está reabsorbiendo. Aunque haya problemas obstructivos en su circulación, el líquido cefalorraquídeo se sigue produciendo. Por eso es complicado muchas veces que los sistemas de conducción, ahorita vamos a ver por dónde se produce y dónde se conduce el líquido cefalorraquídeo, puede haber procesos obstructivos, inflamatorios, por ejemplo, sigue produciendo, o sea, no para su producción aunque esté obstruida su circulación, y eso da problemas porque aumenta la producción, no circula, se acumula y aumenta la presión dentro del cerebro. Se llama hipertensión intracraniana por aumento en la producción, por de problemas en la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, es un líquido que se produce en el sistema nervioso a través de los plexos coroideos, específicamente las células ependimarias, y que está contenido en un sistema hueco que incluye el telencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo, y parte de la región de la protuberancia, el bulbo, y se comunica con la médula. Ese espacio hueco, esas cavidades huecas son los ventrículos laterales, tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, y se continuaría su comunicación a través del conducto central medular, ¿de acuerdo? Esas estructuras huecas ya las vimos cuando vimos la descripción macroscópica anatómica del tallo, del mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo. Veíamos la relación de los ventrículos con las estructuras anatómicas de todo el tallo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Tercero, cuarto ventrículo. Muy bien, ahí se produce. Ahí se produce más o menos 500 mililitros al día, pero ¿cuál es el volumen que encontramos precisamente en todo el sistema? Aunque se producen 500 mililitros al día, ¿cuánto es lo que tenemos como volumen total en el sistema, ahí en ese espacio hueco? Él se lo puse. Sí, más o menos. Y eso es importante porque esa cantidad ejerce una presión. Entonces, la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo en esos espacios en los que está confinado es importante que se mantenga de manera constante. ¿Qué presión es la que se maneja? ¿Qué presión tiene o ejerce el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso? Y ahí se los puse en esta tabla. Esta tabla es del Snell,
para que vean que una vez ustedes pueden tomar la presión que hay o que ejerce el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso y es de aproximadamente entre 60 y 150 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante? Porque esa presión se debe mantener constante. Si se aumenta la presión dentro de este espacio, pues vamos a tener un proceso de craniohipertensión, ya sea porque se sigue produciendo líquido, está obstruido su sistema de drenaje y eso aumenta la presión hidrostática y eso genera craniohipertensión. Entonces la presión del líquido cefalorraquídeo es de 150 milímetros de agua, es la unidad en que lo miden, ¿sí? Su producción son 500 mililitros al día y el contenido o volumen total en un momento dado es de 150 mililitros en el adulto. ¿Cómo está compuesto el líquido cefalorraquídeo? Si es un líquido claro, incoloro, que tiene funciones, pero ¿cómo está constituido? ¿Qué lo compone? Mayormente agua. Ok, ¿qué más? Glucosa, proteínas en pequeñas cantidades, ácido láctico, urea, esa cosa, cationes y aniones. Perfecto. Y si hablamos de las proteínas, ¿son iguales a las del plasma? O sea, guarda las mismas concentraciones plasmáticas de proteínas que las plasmáticas de proteínas, o es diferente. Entonces, esa tablita también está ahí. Hay de 15 a 45 miligramos, es más o menos que en el plasma. Todo es menos que en el plasma. Si se fijan, la glucosa está en 50 a 85 miligramos por 100 mililitros. La concentración de glucosa es una glucosa, pues, son concentraciones bajas si lo comparamos con el plasma. Decimos, es un líquido transparente y con una osmolaridad parecida al plasma, pero no tiene los componentes del plasma, ¿de acuerdo? ¿Qué funciones tiene? Proteger. Protección tanto al cerebro como a la médula. Ajá. Entonces, es un líquido que tiene una función protectora en el sentido de que confiere una interfase líquida y sostiene flotando, digámoslo así, el tejido encefálico y evitamos que se colapse por efectos de la gravedad. Entonces lo mantiene flotando y esa interfase líquida le ayuda a eso, amortigua los movimientos, procesos de desaceleración, es decir, frenar de manera repentina, muchas veces desplaza el encéfalo contra las estructuras óseas del cráneo, se llaman lesiones por desaceleración, pues el líquido cefalorraquídeo de alguna manera los amortigua. ¿Qué otra función? ¿Tendrá funciones de nutrición o metabólicas? Sí, ¿verdad? De circulación y químicas. Sí. Entonces, cuarta función, ¿qué otra función tiene? ¿Tendrá algo que ver con los mecanismos de desecho de los productos, de algunos productos que se liberen en el encéfalo? Pues sí, o sea, algunos metabolitos pueden ser liberados hacia el líquido cefalorraquídeo y de estos, el líquido cefalorraquídeo al final va a drenar a través de las vellosidades. Vellosidades coroideas va a drenar hacia los senos y del seno pues pasarían a sangre para ser eliminados posteriormente a través de cualquier vía. Entonces sirve como un mecanismo para mantener nutrición, amortiguar, desde el punto de vista mecánico es protección física, aparte es protección metabólica porque pueden participar en la nutrición y en la disposición de los elementos de desecho del tejido neurológico, ¿de acuerdo? ¿Qué otra función? Por ahí se las pongo para que las vean. La protección mecánica, la homeostática que nos comentaba Fernanda, y la circulatoria, o sea, sirve para intercambiar nutrientes y desechos hacia la sangre, ¿de acuerdo?
En Tórtora decía que también tenía una función química porque la composición ayudaba a que se realizaran conexiones neuronales efectivas, creo. Sí. Entonces propicia el mantenimiento de un ambiente homeostático para la función neuronal, sobre todo en el mantenimiento de niveles de algunos electrolitos que facilitan la transmisión o el funcionamiento de la neurona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde se produce y cómo circula? Así que me lo comenten. Sabemos que se produce en los plexos coroideos de todos los ventrículos, pero si pensamos en el inicio, en los ventrículos laterales como parte inicial, ¿cómo circularía este líquido cefalorraquídeo? Pues pasa por los conductos de los ventrículos, como es el tercero y el cuarto. Ajá. Y, bueno, recorre todo y después, según yo, hasta abajo es lo de Lushka y Magandi, ¿no? ¿Pasa por ahí? Mayendi, sí, ok. Aquí, si son de los ventrículos laterales que están metidos en la profundidad del telencéfalo, de los hemisferios, de los laterales se comunica con una estructura central, con un hueco central que sería el tercer ventrículo. Aquí se lo señalo, tercer ventrículo. Se comunica cada uno de estos ventrículos laterales a través de conductos hacia el tercer ventrículo. Eso se llaman conductos interventriculares, ¿verdad? ¿Tienen un nombre? ¿No es el foramen interventricular? Sí, son los forámenes interventriculares, digamos agujeros interventriculares que comunican los laterales con el tercero aquí al centro, ¿verdad? Estos orificios o forámenes se llaman forámenes interventriculares, así apréndanselo. Aunque alguien le puso nombre, se llaman interventriculares o de Monro, si los vieron por ahí, interventriculares o de Monro, y caen el líquido al tercer ventrículo. El tercer ventrículo, ¿se acuerdan que es el espacio característico del mesencéfalo? ¿Se acuerdan? Cuando vimos la anatomía del mesencéfalo, está el tercer ventrículo. Ese espacio también tiene plexos coroideos y está produciendo líquido cefalorraquídeo. Doctor, dígame. ¿no era del diencéfalo? No, es del mesencéfalo, característicos del mesencéfalo en el medio, y en el diencéfalo, pues sí, todo, o sea, tiene una parte ahí, porque ahí está el tálamo, está el hipotálamo, pero característico es el tercero, pues característico está en el mesencéfalo. Tal vez, pues involucra a todos porque el diencéfalo está más relacionado con los laterales, digámoslo así. Diencéfalo con los laterales, mesencéfalo con el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo con las estructuras con las que está más relacionado era, ¿te acuerdas? Con la protuberancia, el cerebelo, en medio está el cuarto ventrículo y el bulbo raquídeo. Entonces, pues sí, yo consideraría que el tercer ventrículo tiene más relación con el mesencéfalo y los laterales más con el diencéfalo, ¿sí? Donde está el tálamo y el hipotálamo, ¿sí? Bueno, entonces vamos en el tercer ventrículo y este se comunica con el cuarto. Si se fijan aquí, el tercero se comunica con el cuarto ventrículo, que es ese espacio que veíamos por atrás de la protuberancia y por adelante del cerebelo. Aquí está el cerebelo, más que aquí ya lo cortamos de manera sagital. Entonces, este conducto, ¿cómo se llama? Decilio. Ok, entonces correctamente es conducto mesencefálico o conducto o acueducto cerebral o de Silvio, ¿verdad? El apellido se lo ponemos hasta ahí, pero lo correcto es de que es acueducto del mesencéfalo. Ahí está la respuesta: el mesencéfalo o acueducto cerebral o de Silvio, y desemboca en este espacio que sería el cuarto ventrículo, ¿verdad? Que es el que está en relación con la protuberancia y
la protuberancia y el bulbo raquídeo. Sí, está bien, Ana Paula. Vamos a dejar el tercer ventrículo en relación directa junto con los ventrículos laterales, son más del diencéfalo. El tercer ventrículo como conducto mesencefálico con el mesencéfalo, y el cuarto ventrículo, la relación ya es de protuberancia y bulbo. Y así ya todos tenemos la misma, más o menos el nivel y la información pareja, ¿no? Así lo dejamos. Okay. Cuarto ventrículo. Circula hacia el cuarto ventrículo, y de ahí, ¿hacia dónde? A las vellosidades aracnoideas. Ok, entonces ahí ya empieza a permear hacia el espacio subaracnoideo. ¿Y a través de qué orificios? Los de Luschka y el de Magen. Entonces los laterales de Luschka y el central o mediano, o apertura mediana le llaman aquí, será apertura mediana de Magendie, o los aperturas laterales son dos, o de Luschka, ¿verdad? Y con eso se distribuye, entra al canal medular, en el orificio pendimario, ahí circula exactamente en medio de la médula, ahí circula normalmente. Y después, por ese espacio, ¿qué sucede? Empieza a circular hacia arriba, ¿sí? A través de los orificios laterales caen en esos espacios subaracnoideos, circula. ¿Y cómo se reabsorbe? Bueno, a ver si esta nos sirve. Espacio subaracnoideo, aquí vamos. Vellosidades aracnoideas de los senos durales, para que vean esto. Vean cómo se proyecta dentro de los senos estas vellosidades, y cuando se juntan se llaman glomérulos, no. Bueno, ahorita me dicen el nombre, yo ahorita ya no me acordé. La granulación, ¿no? Eso, perfecto, Ana Paula. Se llaman granulaciones aracnoideas. O sea, las vellosidades entran al seno y forman estas estructuras que se llaman granulaciones aracnoideas, y que es a través de las cuales se filtra el raquídeo y entra como contenido, intercambia como contenido con la sangre del seno sagital superior principalmente, ¿de acuerdo? Ya de ahí pasa de los senos, pues el drenaje obligado pues, es a la yugular, y de la yugular al corazón derecho, y a seguir su ciclo. Entonces se produce, se circula y culmina o termina intercambiando con la sangre de los senos sagitales, ¿de acuerdo? Los senos sagitales. Sabemos cuánto se produce, en qué cantidad, en qué calidad, qué componentes tiene, qué presión guarda, 150 milímetros. Son milímetros de agua, y en cantidad total 150 mililitros, con una producción diaria de 500 mililitros en promedio. Producción fija, es decir, si hay aumento de la presión, hay problemas obstructivos que no lo dejen circular o cualquier cosa, sigue produciendo. Por eso es peligroso un proceso obstructivo en cualquiera de los ventrículos. En estos espacios se puede obstruir aquí por un cisticerco o alguna enfermedad inflamatoria, y si no drena adecuadamente se sigue produciendo, se acumula y empieza a aumentar la presión dentro de estas cámaras de los diferentes apartados del sistema ventricular. Se llama sistema ventricular todo, desde los laterales, tercero y cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿dudas con respecto al líquido cefalorraquídeo? ¿No? Todo está bajo control. Para dar paso al sistema de irrigación encefálico, muy particular, y ustedes deben de conocer en términos generales cómo se irriga el encéfalo. En términos generales, ¿de qué sistemas vasculares depende la irrigación del encéfalo? Hay dos, nada más, no hay pierde. ¿Cuáles son? ¿De dónde le llega la sangre arterial al encéfalo? Carótidas internas y arterias vertebrales. No hay más. Entonces,
va a llegar a través de las carótidas y de las vertebrales. Las vertebrales llegan por aquí atrás, se encargan del riego sanguíneo posterior y toda la parte anterior y la parte media, sería el frontal, parietal y los lóbulos temporales, dependen del sistema de irrigación mediado por carótida. Principalmente es carótida primitiva o primaria, se divide en interna y externa, se bifurca antes de entrar al cráneo, y la que ingresa es la carótida interna. Esa es la que va a dar origen a la irrigación de la parte anterior del encéfalo, ¿sí? Digamos que es la que suministra los componentes vasculares y por lo tanto de irrigación de la parte anterior del encéfalo, que sería, ahorita vamos a ver, la parte anterior del polígono de Willis, ¿sí? Entonces vamos a seguirlo. Vamos de la parte posterior, que sería la parte dependiente de vertebrales. Dos sistemas, uno es el vertebral y el otro es por carótidas. La irrigación vertebral, una vez que ingresan las vertebrales a través del agujero magno, se unen y forman una arteria común. ¿Cómo se llama? Esta que está aquí al centro. Vacilar. Y que habíamos visto muy bien que iba en un canal que estaba por adelante del puente, ¿se acuerdan? Se forma la basilar, ¿sí? Antes de su unión, hay una rama aquí importante, que se la señalo, es esta de aquí abajo, que sería esta que van para acá, que son la espinal anterior. Esa da irrigación a la parte de la médula, se sigue hacia abajo. ¿De dónde viene esa irrigación? Pues es de las vertebrales. Y aquí hay una rama antes de que se unan, da una rama que va al cerebelo, es la cerebelosa postero-inferior, que sería esta, ¿sí? Entonces, son irrigación secundaria, la medular o espinal anterior, vertebrales, forman la basilar. Aquí hay una rama que es la cerebelosa anteroinferior, o sea, da la primera rama que es la cerebelosa anteroinferior. Entonces ya tenemos la irrigación del cerebelo, fíjense, la cerebelosa posterior y la cerebelosa anteroinferior, ¿sí? Esta ya es de la basilar. Aquí da unas como patitas de araña que van hacia el puente, que son estas. Aquí a la protuberancia. Si van al puente, ¿cómo se llaman? ¿Arterias del puente o qué? Sí, pontinas, ¿no? Si están en el puente, son las pontinas, son de la basilar. Y luego da una cerebelosa, pero es la cerebelosa anterior, que es la de acá, para dar origen a una estructura vascular que es la cerebral posterior, ¿sí? Toda esta estructura se conoce como polígono de Willis. Hay un sistema dependiente de vertebrales y vamos a ver el sistema que depende de la carótida. Una vez que ingresa la carótida interna, da una rama anterior, vean, se va hacia adelante y forma las cerebrales anteriores, ¿de acuerdo? Da una rama media, es decir, su continuación, se considera que su continuación sería la cerebral media, y da una rama que es la cerebral posterior. Pues tenemos cerebrales posteriores, cerebrales anteriores, y se unen, cada uno de cada lado, el que las une se llaman comunicantes. Las que unen las cerebrales anteriores acá, se llaman comunicantes anteriores, y las que unen la parte posterior se llaman comunicantes posteriores. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Se llama polígono de Willis, está mediado por dos sistemas, un vertebral y uno dependiente de carótida interna. Carótida interna da toda la circulación
anterior, es decir, del lóbulo frontal, circulación de la cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Esto involucra el cerebro, el lóbulo frontal, el parietal y el temporal. La parte posterior, la occipital y el cerebelo son irrigación de vertebrales, la parte vertebral del polígono de Willis, ¿de acuerdo? Por eso les dije, están las cerebrales, póstero inferior, póstero superior y la cerebelosa superior, ¿de acuerdo? Doctor, ¿Dudas, comentarios o algo que hayan visto diferente? yo tengo una pregunta nomás. Sí. Todo esto, o sea, todo este polígono, o sea, la parte de arriba son puras ramas de la carótida interna y la parte de abajo de la vertebral. Sí. Vertebrales. Sí. Si les preguntan la parte anterior, ¿quién lo suministra? Es carótida, la parte posterior, vertebrales, ¿de acuerdo? Vertebrales va el occipital y va las cerebelosas, y en la parte anterior todos los lóbulos frontal, parietal y temporal. Dígame. Antes de las arterias pontinas, ¿cuáles eran las cerebelosas? ¿Cuáles? ¿Estas? No, abajo. Aquí, esta es cerebelosa póstero superior. Gracias. Y esta cerebelosa póstero inferior. Van al cerebelo, ¿verdad? El cerebelo está aquí atrás, si lo ven en esta imagen, está no feíta, sino limitada, pero aquí abajo está el cerebelo. Entonces, por atrás del puente y del bulbo raquídeo. Entonces, aquí irriga el cerebelo. En la parte inferior serían estas dos, sería la póstero inferior, la póstero superior, y acá arriba sería la superior. Esta va al cerebelo, pero en su parte más, ¿de acuerdo? Polígono de Willis. ¿Qué importa de esto? Es de que es una circulación en donde se garantiza que el flujo siempre sea constante. Por ejemplo, si se tapa esta arteria, que sería, pues, siempre es catastrófico, pero tendría la oportunidad de, a través de circulación colateral, garantizarle suministro. O sea, si se tapa aquí, tendrían el suministro de este lado, que garantizaría que le llegue sangre al sitio fluido. Esa es una ventaja de una estructura con esta forma, es decir, que tiene una doble circulación y está como en espejo, o sea, tiene de los dos lados, se tapa un lado, tiene la manera de compensar con el flujo contralateral. Algunos animales se utilizan, si quieren ustedes provocar isquemia en el cerebro, pues es difícil en el humano por este sistema, pero algunos animales no tienen polígono de Willis, entonces le obstruyen una carótida y le dan en la torre a toda la parte de ese hemisferio. Es una aplicación de las especies que no tienen polígono de Willis. Este polígono es para garantizar que le llegue flujo como sea. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Saben cómo está compuesto y cuál es la función? De acuerdo. ¿Qué sistema es lo que lo compone? Y ese más o menos sería la salida desde la aorta. Aquí este es el callado de la aorta y la primera, son 3 ramas del callado. La primera, esta, es el tronco brachiocefálico, está del lado derecho, es la primera rama, y el braquicefálico pues da una braquial, o sea, una subclavia del lado derecho y da la carótida primitiva del derecho. Esa más arriba se bifurca en carótida interna y carótida externa. Bueno, esta no es la imagen más pero sería la carótida, más arriba sería la carótida interna, que es la que se mete, esta es muy baja la foto, la que se mete al encéfalo es la interna y la externa sirve con la circulación externa. ¿Verdad? La braquicefálica pues da una al brazo, que es la subclavia, y da una a la cabeza, por eso es braquicefálica. Ya las otras son carótida común, y sería la subclavia, ramas directa, la subclavia izquierda es rama directa de la aorta. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos contemplado, hemos terminado, será toda la circulación,
terminaríamos con la parte descriptiva de la anatomía para entrar con la neurofunción. Yo creo que arrancamos el lunes para que ahorita hagan su examen, su quiz. El lunes empezamos con neurofunción, veríamos la parte somatosensitiva, es decir, ya funcionalmente, ¿cómo lo podemos dividir? Pues con una parte motora y una parte sensitiva y una parte de órganos especiales. Por la parte sensitiva, pues vamos a ver la somatosensitiva en general, incluyendo las vías ascendentes, que ya las vimos, solamente retomamos de manera muy general o hacemos retroalimentación por si tienen alguna duda, ¿de acuerdo? Con la convicción de que tenemos que aprendérnoslas muy bien, cuáles son esas vías ascendentes, hasta dónde termina, dónde recoge la información y hasta dónde la integra, la traduce o la asocia con otra información a partir de su llegada a la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer a partir del lunes. Vamos a ver somatosensitivo, vamos a ver motor y vamos a ver órganos especiales, es decir, todos los órganos de los sentidos en la semana entrante. ¿Está de acuerdo? Para dejar los últimos días para funciones cerebrales superiores, memoria, lenguaje y funciones límbicas, serían los últimos 3 temas, son más cortitos, ¿de acuerdo? Doctor, Dudas, ahorita, dígame. ¿el sistema nervioso autónomo es el que dice que es especial o ese es otro? No, perdón, ahí nos hizo falta, van a ser sensitivo, motor, sistema nervioso autónomo, órganos especiales, no, son aparte, sistema nervioso autónomo es aparte, y órganos especiales hablamos visión, audición, gusto y olfacción, son los órganos de los sentidos, ¿de acuerdo? Y sí hay un tema específico para el sistema nervioso autónomo, gracias por recordarlo porque es bien importante, lo tenemos que ver en la semana entrante, ¿de acuerdo? Doctor, Dígame. en lo de sentidos especiales, ¿estudiamos la fisiología de las vías y todo eso? ¿O también la anatomía de todos los órganos de la audición y eso? Pues es conveniente que lo vean. Por ejemplo, si voy a ver visión, pues tengo que estudiar la anatomía de la retina, pues cuando menos saber cuántas capas de la retina tiene para saber cómo la información... Yo sé que es complicado. Denle una repasada. Tratemos de que esto sea fácil. Sí, yo sé. Tratemos de que sea fácil, pero también no podamos quitar información básica. Si yo les digo, no vean las capas de la retina, pues no se van a dar cuenta por qué, cuántas capas hay, por qué algunas son oscuras, tan pigmentadas, qué función tienen en la transmisión de un impulso luminoso, la fijación de una imagen, etcétera. Pues vamos a tratar de que sea ameno para que en un espacio de tiempo breve expliquemos muy bien. Bueno, abran su examen, tendrían algunos minutos, prendan sus cámaras. María Guadalupe, Andrea, Joana, Carla, Jessica, Fernando, Paulina. Y el examen no está complicado, está muy sencillo. Son 6 preguntas, entonces en 5 minutos pueden terminarlas, justo a tiempo. ¿Tienen clase ahorita siguiendo? ¿No? Ok. Bueno, tómense su tiempo. Doctor, es el que dice quiz 2, ¿verdad? Sí, quiz 2. No, está como quiz 3, ¿no? ¿Quiz 3? Sí, quiz 3. Ay, abrí el quiz 2. Yo también abrí el 2. No me salen las fotos. A ver, esperen, vuelvan a abrirlo para que las cargue. Yo sé que en algunos no aparece de Le primero. doy, es que ya lo tengo, ya lo abrí. Ya lo vio. A ver, termínelo pues. Es que Es que no Les veo las ayudo en lo que pueda. Tranquila, Fernanda. el Es que no quiz, veo las fotos. el quiz 2 es el que sale para